Para poder ver nuestro tema de esta mañana vamos a basarnos en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 19. La carta a los Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al versículo 19. Vamos a ver una situación, ¿verdad?, que estaba viendo ahí el escritor a los Hebreos, de la cual hoy debemos tener mucho pendiente, mucha diligencia tocante a ello. Dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Creo que nosotros debemos tomar en cuenta esto porque lo que se escribió en esta parte, ¿sí?, lo podemos fraccionar en 4 exhortaciones que el escritor a los Hebreos nos da a nosotros, ¿verdad? En 4 tipos de exhortaciones, ¿sí? Porque él estaba insistiendo y estaba alentando y tratando de convencer a nosotros, en este caso como lectores, a que evitemos las trampas del pecado. Porque es un tema que no podemos descartar jamás. No podemos hablar de que estamos liberados del pecado porque no es así. Vivimos rodeado de ello, y por esa razón el escritor a los Hebreos nos hace una advertencia grandísima, y eso es importantísimo que nosotros lo podamos meditar, ¿sí? Primero dice mirar. La insistencia a mirar o a tener cuidado muestra que este escrito es más que un tratado teológico. Es un sermón urgente. Por eso dice, mira, ¿verdad? Esa es la palabra importante con la que iniciamos, mira, ¿verdad? Porque cada tema doctrinal que se presenta es balanceado con una amonestación. En este caso, la forma imperativa muestra la naturaleza crucial de esta orden, ¿sí? Ahora, nosotros vemos en este evento varias advertencias para que atendamos y apliquemos. La importancia de lo que el escritor a los Hebreos está diciendo no solamente es lo que hablamos, sino lo que tenemos que hacer. Ya lo hemos mencionado en todos estos días, que yo puedo aprenderme incluso un recetario de cocina, pero si no aprendo a cocinar literalmente, de nada me sirvió hacerlo. Las advertencias que hace Hebreos, el escritor a los Hebreos, es importantísimo porque lo que quiere es que aprendamos a no hacer las cosas o a hacer las cosas. Eso es lo que está tratando de decir. Entonces, como cristianos, corremos peligro incluso de la apostasía. Y eso es que podemos caer de la gracia, ¿sí? En segundo lugar, ese peligro surge de la incredulidad. La apostasía es producto de la incredulidad. Ese es un problema muy grande. El descenso a la apostasía no ocurre meramente por rechazar las ciertas verdades. Uno podría retener algún elemento de la fe y aún no ser lo suficientemente fuerte como para evitar la apostasía. Pero la fe en Hebreos, en lo que estamos observando en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 19, implica que esperemos con expectativa el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿sí? ¿Bajo qué? Porque esa fe no retrocede, como dice capítulo 10, versículo 38. ¿Por qué? Porque está bajo presión, y esto involucra las emociones del corazón y también una aceptación inteligente sobre la verdad. Así que es importante que nosotros hagamos referencia de esto, porque la palabra incredulidad se menciona en esto como un rechazo deliberado a creer, ¿sí? Un rechazo deliberado a creer en la voluntad de Dios. La incredulidad, en otras palabras, conduce a un corazón endurecido. Ahora podemos imaginarnos por qué la mayoría de la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Porque la incredulidad los está endureciendo totalmente.
porque la incredulidad los está haciendo les está haciendo que ellos aparenten ser personas autosuficientes. Yo no necesito de Dios, necesito solamente de mi trabajo, necesito de lo que yo tengo, pero no necesito de nada más. Exactamente. Pero el problema es que en estos versos de Hebreos no se está refiriendo a la gente en común, se está refiriendo a la misma iglesia. Ahora, una cosa es que la gente del mundo esté dentro de la incredulidad y esté siendo presionada por ello, pero cuando un cristiano sigue estando presionado por la incredulidad, ahí sí es algo muy serio, ¿sí? Porque el llamado que está haciendo en estos textos es resguardar nuestro corazón, ¿sí? Con un llamado urgente a darle consideración a Cristo o pensar seriamente en el servicio a Cristo. Tenemos que pensar seriamente en eso, porque la incredulidad viene de un corazón malo, no solamente alguien mal portado. Porque a veces decimos, una persona que se porta mal, ¿sí?, es alguien malo, ¿sí? Pero debido a que se desea hacer maldad, el corazón está enfermo de pecado y la incredulidad aumenta. ¿En qué manera nosotros practicamos ese mal? Al no querer hacer la voluntad de Dios, al no querer reunirme, al no querer involucrarme en los trabajos de la iglesia, al simplemente no querer estudiar, al simplemente de no querer involucrarme en las cosas de Cristo. Mi corazón está lleno de incredulidad y me está apartando poco a poco de las cosas, ¿sí? No es porque se nazca malo, no podemos decir como cierto grupo religioso que dicen que traen un pecado ya, ¿no? Y que desde entonces se sigue un rumbo cuesta abajo debido a un nacimiento iniciado en el mal o en el pecado. No es eso, ¿sí? Dice el calvinismo dice que el hombre peca porque nació pecador, así dicen ellos, ¿sí? Porque nació del pecado. Exacto, pero el versículo 12 dice que una persona escoge el mal ¿debido a qué? A la incredulidad. Exactamente. Entonces se vuelve más malo porque se mantiene en una actitud de incredulidad. Mientras nosotros permanezcamos en esa actitud de incredulidad, el problema va a ser que nuestro corazón se va a ir volviendo más mal delante de la presencia de Dios. No es que seamos malos, sino que la incredulidad nos convierte en malos, ¿sí? Ahora, se nos advierte algo, dice, mirad, ¿sí?, que esto no nos suceda a nosotros. No nacemos como incrédulos que no pueden ayudarse a sí mismos, ¿sí? Incluso el cristiano, si no tiene cuidado, puede desarrollar esta disposición y tener un corazón que se aparte del Dios vivo. Por eso dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de ustedes, dice hermanos, que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse. Porque se supone que nosotros ya conocemos el amor verdadero de Dios. Así es. La misma palabra griega que se traduce como apartarse está usada en Romanos capítulo 11, versículo 20, donde Pablo se refiere a la apostasía y el rechazo de Israel a creer. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Conocemos la voluntad de Dios, se supone que conocemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero si nosotros nos rehusamos a hacer lo contrario, es la incredulidad la que nos está llevando a vernos mal delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Que entre más actuamos de esa manera, entre más actuamos dentro de la incredulidad, nos vamos apartando de Dios. Y no es que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros mismos estamos provocando la huida de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice en el versículo 13, no solamente dice que no haya un corazón malo, es una advertencia que nos está diciendo. Quiere decir que nosotros debemos tener cuidado todos los días de que nuestro corazón no se llene de incredulidad. No podemos decir, ya llegó el domingo, hoy yo vengo muy bien, me santifico y en toda la semana no pasa nada. No, todos los días tenemos que tener diligencia, es decir, cuidado de lo que entra a nuestro corazón, para que no sea un corazón desagradable delante de Dios. Por eso dice, tenemos que alimentar. Exactamente. Entonces, tengamos cuidado porque, aún como se dice por ahí, aún hasta el más firme, también puede sucederle esto. Por eso dice Hebreos, ¿sí? Mirad que no haya en ninguno de nosotros corazón malo, en ninguno.
de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Bueno, pero no solamente dice eso, dice en el versículo 13, exhortaos los unos, antes dice los unos a los otros, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, exhortarnos, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado, ¿sí? Para evitar un final desastroso que resulta de apartarse de Dios, es necesario la ayuda de la exhortación diaria o el alimento diario, como lo mencionabas ahorita, ¿verdad? El poder nosotros estudiar, empaparnos de la palabra de Dios, ¿sí? Este versículo 13 sirve de comentario para Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿verdad? Los que podrían estar deslizándose necesitan diariamente la exhortación que se estudia en este pasaje. Sin embargo, es útil para todos, ¿sí? Debemos exhortarnos los unos a los otros siempre que tengamos la oportunidad, porque eso implica que nos vamos a ayudar los unos a los otros a permanecer ¿qué? Fieles, ¿sí? Así que por eso dice Hebreos 10:25 que tanto lo repetimos y que tanto lo leemos, ¿verdad? Dice no dejando de congregarnos, ¿verdad? Así que congregarnos para exhortarnos más y más, y no exhortarnos a congregarnos más y más. Eso es diferente, ¿sí? Es importante esto. Debemos congregarnos para exhortarnos y no exhortarnos a congregarnos. Porque a veces somos más dados a andar diciendo, oye, ¿por qué faltas a la congregación y tienes que ir y todo esto? No, no es para eso. La idea original es que nosotros nos congreguemos y nos exhortemos unos a otros, ¿sí? Ahora, el peligro o el problema es que lo que menos se quiere hoy la iglesia es la exhortación. Nosotros, la iglesia de la actualidad, la mayoría de lo que quiere son temas light, son temas que no hablen de exhortación, que no hablen de responsabilidad, que no hablen de lo que tenemos que hacer, que no hablen del servicio a Cristo. No, no queremos eso. La iglesia de hoy solamente quiere escuchar temas que vayan, que toquen a nuestros sentimientos o que toquen ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada que les dé por su lugar. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que vamos a crecer? ¿Cómo es que vamos a alimentarnos? ¿Cómo es que una iglesia va a ser fuerte si no recibe exhortación? ¿Y cómo se nota cuando una iglesia no es exhortada? Cuando alguien va a predicar a algún lugar y exhorta a la iglesia y se asustan, es ahí donde uno se da cuenta de que esa congregación no está acostumbrada a lo que dice la Escritura, a exhortarse unos a otros. Y es por eso que se les hace extraño cuando reciben una exhortación y dicen, no, este predicador viene nomás enojado con nosotros, viene a hacer esto y que es muy acá. No. Por eso hay que recibir la exhortación de Dios todos los días, para que no se les haga extraño, porque la exhortación es parte del crecimiento espiritual. Ahora, a medida de que el peligro se agudiza, es necesario que exhortemos más. La urgencia es enfatizada mediante la frase entre tanto que se dice hoy. O sea, el destino del alma puede depender de lo que se haga hoy mismo, ¿sí? De lo que no se diga hoy y de lo que se diga hoy también depende mucho. No podemos decir, vamos a esperar a que pasen 20 años para, ya que madure el hermano o la hermana, entonces sí ya le exhorto para que no se me vaya. O sea, ¿cómo podemos decir eso? No es lógico decir eso. La exhortación debe ser desde el principio. Porque no le ama. Exactamente. Y la exhortación no es que no vamos a agarrar la Biblia y que vamos a decirle, no, que usted es esto y que si no lo hace se va a ir al infierno. No, no es eso. Exhortarnos, como bien lo dice ahí, es que nosotros nos animemos, que nos fortalezcamos. Y cómo no, también cuando se necesite una exhortación directa para poder nosotros corregir algo, también tenemos que recibirlo, porque esa es la voluntad de Dios. Así que lo que hace el mundo en este momento nos incita a que dejemos el camino del Señor y que sirvamos al mundo. Es por esa razón que el escritor a los Hebreos, que la mayoría de los escritores
coinciden que probablemente el escritor a los hebreos fue el apóstol Pablo. Yo creo. Bueno, en ese sentido, podemos decir de que Pablo está preocupado para que nosotros no caigamos en ese primer error que vimos, tener un corazón malo de incredulidad para apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13, primero exhórtate, mira, mejor recibe la corrección, mejor mira, aguanta la exhortación para que no caigas en esto. Pero hoy es lo que menos se quiere hacer. Por eso, por lo tanto, Pablo en Gálatas 6, 1 y 2, ¿verdad? Dice que hemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es el consejo que da Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice que hemos de sobrellevar los unos las cargas ¿de quién? De los otros, y cumplir así la ley ¿de quién? De Cristo, no de nosotros, ¿verdad? Gálatas 6, 1 y 2. Santiago nos recordó que al restaurar a un hermano extraviado, es una de las cosas que no queremos trabajar también en la actualidad. En realidad el resultado que se da es que se salvará de muerte un alma. ¿Sí? Nosotros muchas congregaciones enfocamos mal esta parte. Nos preocupamos por las almas de allá afuera, y sí es bueno, porque es importante preocuparnos por las almas que están afuera. Pero si yo no me preocupo por el alma de mi hermano que se retiró, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Fue por la oveja perdida. Exactamente, Él se preocupó solamente por una que se desvió. Pero nosotros nos hacemos de la vista gorda y decimos, no, ahí se le echa. Es inmaduro, por eso se fue. Pero es porque no le ayudamos al crecimiento. Exactamente. Entonces quiere decir esto, que nosotros no estamos llevando el propósito de Cristo en ese sentido, ¿verdad? Ayudarnos unos a otros, preocuparme por este hermano que se fue, ir por él. ¿Por qué? Porque dice que salvaré de muerte un alma, como dice Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Lo cual ciertamente no quiere decir salvar su vida física de ir al sepulcro, no quiere decir eso. Más bien el autor está hablando de la muerte que implicaba la perdición eterna, ¿verdad? Así que, ojo con lo que sigue. Si fracasamos en ayudar de esta manera, puede que algún hermano se endurezca por el engaño del pecado. Y eso también Dios nos lo va a demandar. Va a decir, mira, a lo mejor nuestra defensa sería, oye Señor, pero es que mira, pues yo junté tanta gente y mira, hicimos como 500 campañas anuales, hicimos seminarios, fuimos a los hospitales, fuimos esto y mira, estuve muy bueno. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Tú dejaste que se te fuera solamente una sola persona, y por tu negligencia su corazón fue endurecido. Así que tú me vas a dar cuenta de esa alma. O sea, ¿de qué va a servir que hagamos tantas cosas si no vamos a preocuparnos por algo? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por favor, que no caigas en esto. Evítalo, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que el pecado es engañoso, ¿sí? Porque aparece bajo la ilusión de ser placentero, ¿no? Eso es lo que así interviene el pecado en la vida de nosotros, algo como muy placentero. Pero el pecado tiene la capacidad de prometer mucho, más de lo que puede ofrecer. Y eso se hace totalmente evidente por ejemplo, en un borracho, ¿no? En un adicto, o incluso en el que busca el placer casual, que no piensa cuidadosamente en los resultados de sus actividades indulgentes. Hace las cosas solamente por hacerlas, pero no piensa en las consecuencias que va a venir, ¿sí? No puede haber placer que dure fuera de Cristo, definitivamente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado no solamente es muerte, sino que también la adicción a las prácticas en las que uno toma placer. ¿Por qué? Porque se vuelve una adicción, ¿sí? Ayer el hermano que estaba dando la clase hablaba de algo similar a eso. Como a veces uno como cristiano, vamos a suponer que dice, el hermano cayó en cierta cosa, en X cosa, ¿no? Pero este hermano pide perdón, pero después vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a pedir perdón y vuelve a hacer lo mismo.
Como diciendo, bueno, es que lo que no entiende este hermano que ya se le hizo un círculo vicioso, ¿sí? Es lo mismo que se está refiriendo a esta parte. Porque la paga del pecado no solamente es la muerte, no solamente que termina con la vida del hombre, sino que también se vuelve una adicción a esas prácticas mundanas, a esas prácticas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, y lo que nos lleva, lo más cruel todavía, es que nos va a llevar a apartarnos del Dios vivo, y no porque Dios aparte de nosotros, sino porque nosotros mismos nos vamos apartando creyendo que somos mejores. Ah, no, yo no necesito de Dios. Yo he escuchado a muchos cristianos últimamente que están retirados de la iglesia y dicen, no, yo no necesito de Dios, estoy muy a gusto, es más, estoy más a gusto así. Y eso, o sea, yo no puedo entender cómo lo pueden pensar de esa manera, ¿no? Digo, uno no está exento de llegar a pensar de esa forma, ¿no? Porque somos humanos, pero ¿en qué cabeza puede caber una afirmación como esta, ¿no? Digo, viendo en la realidad de la Escritura, a eso me refiero. Entonces, el dejar los principios defendidos por Cristo y los apóstoles no es solamente desertar de Cristo, no, sino también es alejarse de Dios. Por lo tanto, la vida de un cristiano está unida a lo que uno cree acerca de los requisitos de un estilo de vida según quién, según Dios, ¿verdad? A los que habían perdido sensibilidad a la lascivia, Pablo les dijo algo importante, ¿sí? Pablo les dijo a vosotros que vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así lo dice Efesios capítulo 4, versículos 19 y 20. Esas palabras se las dirigió Pablo a ellos. Pero cuando uno aprende del Señor, si nosotros realmente aprendemos de Cristo, aprendemos a cómo vivir y no se entrega a la sensualidad. O sea, no hay cabida y no debería de haber cabida para ese tipo de cosas. Lo cual es evidente en el contexto de Efesios capítulo 4, ¿sí? Lo que aprendemos sobre Cristo determina, por lo tanto, la forma en que cada uno de nosotros estamos viviendo. Así de sencillo, ¿sí? Dice por ahí una frase, somos lo que hacemos. Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciamos a Él y nos apartamos del Dios vivo. Así de fácil. Somos lo que hacemos. Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces estamos renunciando a Él y nos apartamos del Dios vivo. Sí, porque ya haríamos lo que Él no quiere que hagamos. Algunos han expresado lo que piensan de la siguiente manera. Muchos dicen esta frase, no es lo que haces, sino lo importante simplemente es tu relación con Cristo. Así es lo que dicen. Dicen, tus obras no importan siempre y cuando tengas una relación personal con Cristo. No es lo que haces lo que cuenta, sino lo que eres. ¿Sí? Son tipo de ideas de lo que hay. O sea, lo que hagamos es una fuerte indicación de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Del mismo modo que nuestro hablar muestra el verdadero interior de cada uno de nosotros, esto explica por qué seremos llamados a dar cuenta de toda palabra ociosa. Entonces, si nosotros creemos lo mismo que la gente dice, entonces no nos va a importar hacer nada. Mientras nosotros supuestamente creamos en Dios, lo demás no importa. Pero eso no es así. Creer nada más no es suficiente. No. Si nosotros realmente decimos que estamos en Cristo, debemos andar, ¿qué dice? Como Él anduvo. ¿En qué? En ejemplo. En lo que Él hacía, en lo que predicaba, en lo que practicaba. Obviamente no nos vamos a parecer literalmente porque Cristo es el único. Pero sí tenemos que buscar la manera de reflejar lo que estamos hablando. Por eso no podemos quedarnos con esa idea de que, no importa lo que hagas mientras tengas una relación con Cristo, con eso basta. No, eso no es correcto. Porque dice la Escritura en Mateo 12:36 que hasta Dios nos va a pedir cuenta de toda palabra ociosa. Toda. Yo no sé hasta ahorita cuántas palabras ociosas te llevemos desde que empezamos a hablar. Pero dice Dios que nos va a tomar a cuenta también eso. Entonces, el texto que nos ocupa insinúa que somos lo que hacemos, ¿sí? Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciamos a Él y nos apartamos del Dios vivo. Nadie puede separar lo que es del... Nadie
puede separar lo que es de lo que hace. ¿Sí? Entonces, porque ese tipo de afirmaciones de que no importa lo que hagas mientras tengas una relación con Cristo, no tiene fundamento bíblico. No lo tiene. No podemos hacer separación entre el haber conocido a Cristo y conocer sus enseñanzas acerca de cómo vivir. O sea, no podemos decir, yo solamente creo en Cristo y con eso me basta, hermano. Hombre, yo amo a Cristo, hermano, y no falto a las reuniones. Bueno, hermano, y tu vida personal, ¿por qué yo no te veo reflejado a Cristo? Ah, no, pero no importa, como Él me perdona, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dice, por eso la insistencia de la carta a los Hebreos es que no haya en nosotros un corazón duro, malo, de incredulidad para apartarnos de Dios. Porque si puede llegar ese momento. Desafortunadamente, incluso el día de ayer nos dimos cuenta de esto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Falló Cristo? ¿Falló Dios? ¿Falló el Espíritu? ¿Falló la palabra? No. Fallamos nosotros y no podemos tampoco culpar a aquel hermano que se fue solamente exhortándole. ¿Sabes qué? Tú tienes que regresar y porque dice la Biblia esto. No. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes para acercarnos a una persona como esa, para saber exactamente cuál fue el problema. ¿Por qué? Porque salvarás de muerte un alma. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Así que hemos observado el peligro de deslizarnos, lo cual sugiere indiferencia. Sí, así es. El segundo peligro que se hace notar es la falta de fe y la desobediencia como consecuencia. ¿Sí? Así que la falta de fe nos puede conducir a la desobediencia y a nuestra propia destrucción. No podemos culpar al hermano de enseguida, ni siquiera a nuestra familia o a otra congregación, de cómo estoy yo. Si yo tengo esa falta de fe, si no la nutro completamente, si no estoy ejercitándome, entonces yo mismo voy a hacer mi propia perdición y mi destrucción. Tengo que aprender de las experiencias y tengo que tener cuidado de no perder la recompensa prometida, destruyendo nuestro progreso espiritual, porque hasta ahorita, sea mucho o sea poco, tenemos un progreso espiritual. Y si nosotros lo perdemos por causa de un corazón duro, por causa de un corazón lleno de incredulidad, por causa de hacerle caso más a mis pensamientos que a la voluntad de Dios, entonces voy a perder ese progreso y voy a destruir esa esperanza poco a poco hasta que yo me voy a apartar. ¿De quién? De Dios. Por eso Pablo, en este caso lo digo así, ¿verdad? Porque la mayoría, como decía, coincide de que Pablo es el que escribe aquí. En el versículo 14 y 15 de lo que leímos en Hebreos capítulo 3, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Y dice, ¿verdad? Por lo tanto, con tal que retengamos firme, lo asegura Pablo, ¿verdad? Con tal que retengamos firme, ¿hasta dónde? ¿Solamente una semana? ¿Solamente el domingo? Dice, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Como participantes de Cristo, ¿sí?, podemos realmente beneficiarnos de Cristo, ¿sí?, o hacernos compañeros al sujetarnos de nuestra fe. Como santos que somos, de acuerdo a la Escritura, estamos espiritualmente unidos a Cristo, habiéndonos hecho uno con Él en el bautismo. Y eso no lo entendemos. Tanto hablamos, ¿sí?, y eso es un comentario así solamente rápido, tanto se habla de la pareja, ¿no? Le dice el esposo a la esposa o al revés. Oye, pues somos solo una sola carne, así que tenemos que pensar igual y tenemos que ver una comunión. Bueno, ¿por qué no pensamos lo mismo de Cristo? Si supone que somos uno con Cristo, deberíamos de pensar igual que Él, deberíamos proceder igual que Él, deberíamos andar igual que Él. Pero nada más lo aplicamos a lo que nosotros creemos, ¿no? Somos esposos y somos una sola alma. Sí, así dice la palabra, pero también dice la palabra que somos uno con Cristo. Por lo tanto, debemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Nos convertimos en participantes con Cristo de las grandes bendiciones de su reino, el cual no puede ser conmovido jamás, ¿sí? Si alcanzamos esa meta,
habremos obedecido el mandamiento que se asevera en 1 Corintios 1:10, ¿sí? En cuanto a hablar lo mismo y ser espiritualmente uno, ¿sí? Esto es el resultado de estar en Cristo, lo cual nos permite llevar frutos como lo que Él desea. No podemos decir que somos cristianos sin llevar fruto. No podemos decir que estamos en Cristo si no hacemos absolutamente nada, si no hay un producto que le podamos llevar al Señor, ¿sí? Ahora, la meta de nosotros debe ser uno, y esto es en Dios y en Cristo. No solamente uno como cuerpo, sino ser uno con Él, porque Cristo lo dijo, porque así como tú y yo, Padre, somos uno, me gustaría que ellos también fueran uno en nosotros, ¿sí? Yo no sé por qué a veces se nos hace tan difícil esta parte. Creemos que a lo mejor lo que Cristo dijo es algo tan imposible, pero si Él lo dijo y lo afirmó, es porque se puede hacer. No podemos ignorar el propósito de Cristo. Por eso Cristo insistió que sean uno, oh Dios, como yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Así lo dijo el Señor en Juan capítulo 17. Entonces, muchos suponen que las divisiones en el mundo religioso son prueba de que hemos utilizado las Escrituras incorrectamente. Ellos defienden el punto de vista de que debemos ignorar las diferencias doctrinales y unirnos. A eso se le llama ecumenismo, ¿sí? Pasando por encima asuntos triviales. Pero la pregunta es, ¿esa es la clase de unidad que Jesús previo oró en esa rogativa que le hizo su Padre? No, eso no es. Las divisiones son generalmente causadas por añadiduras hechas a la Biblia. Y sobre la base única de la Biblia podemos estar unidos y ser totalmente participantes con Cristo, si nosotros únicamente nuestro pensamiento va de acuerdo al propósito de Dios. Fuera de Él no puede haber unidad. Fuera de Cristo no puede haber compañerismo. Fuera de Cristo no puede haber amor ni humildad. Todo tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, a través de Cristo, ¿sí? Tenemos que perseverar en ello. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice que perseveremos en Cristo, que perseveremos en lo que retenemos. Dice, y que no han creído en vano. Esta parte nos debe a nosotros dar a entender que creer en vano tiene que significar alguien que deja su fe o que no la retiene hasta el final. Podemos perder nuestra unión con Cristo mediante la negligencia de la desobediencia. Sí, porque podemos ser negligentes. Y eso también es una falta de respeto a la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que retener o perder nuestra corona. Así de fácil. O la retienes o la pierdes. Así de sencillo. Lo cual, ¿verdad? Apocalipsis 3:11 nos dice que sí es posible que alguien nos quite la corona. Así lo dice Apocalipsis 3:11. Dice que retengamos las cosas, que luchemos para que nadie te quite la corona, ¿sí? La corona prácticamente la tenemos en nosotros, pero podemos deslizarnos, podemos nosotros provocar que eso se aparte de nosotros, y solo por una mala actitud, por un corazón incrédulo, por una falta de amor, por falta de unidad, por falta de todo eso que Cristo desea, ¿sí? Entonces, aunque nosotros queramos nosotros ahora sí que engañar a Dios, no vamos a poder hacerlo de ninguna manera, ¿sí? Al contrario, debemos de perseverar en el amor de Dios, perseverar en el amor de Cristo, en el cuidado de nuestros corazones, en la comunión con Dios y en el estudio cuidadoso de la Escritura. Debemos controlar nuestro temperamento y asistir regularmente, ¿verdad? Es decir, estar juntos, ¿para qué? Para exhortarnos unos a otros, ¿sí? Ahora, hay otra parte más que vamos a ver. Bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo. En el versículo 16 al 19 de Hebreos capítulo 3, hay algo que no debemos hacer, porque no es ni lógico, y la verdad no sería ni inteligente hacerlo. ¿A qué me refiero?
¿Qué dice el versículo 16? Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Hebreos capítulo 3, versículo 16. Dice al final, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pero, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Por qué Dios se disgustó con ellos 40 años? ¿Qué dice la primera frase? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? ¿Qué pasó? Le provocaron. Esa parte es la que tenemos que subrayar. En la desobediencia. Sí, pero lo que ellos hicieron fue provocar a Dios. ¿Sí? Ahora, el autor de esta carta de los Hebreos deseaba que nosotros entendamos que nadie va a escapar de la ira de Dios sin permanecer fiel hasta el final. Y para probarlo nos recuerda que muchos cayeron en el desierto. Y a pesar de que ellos estaban en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero dice que muchos cayeron en el desierto. ¿Por qué? Porque provocaron a Dios. Qué feo, ¿verdad? Que fue para los israelitas provocar a Dios. Después de lo que Él había hecho por ellos. Como dice, Él los sacó de Egipto. Exactamente, muchos fueron los que se perdieron. Un aproximado, tal vez unos 90 por día, de acuerdo a un estimado que se ha hecho en los comentarios bíblicos. O sea, imaginémonos 90 personas diarias perdiéndose. ¿Sí? Y todo por haber provocado a Dios. Ahora, la palabra dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado? Como suele suceder, Dios se enoja con los que pecan. ¿Sí? No podemos decir que Dios es malo, lo que pasa es que Dios es justo. ¿Sí? Dios es justo, porque Él nos bendice, porque Él nos da la vida, porque envió a su Hijo para darnos a Cristo, para darnos esperanza. Y aún así a nosotros nos vale. Es nuestro dueño. Exactamente, o sea, tiene el derecho de enojarse cuando nosotros hacemos lo contrario. No podemos decirle, no, pero qué malo es Dios, porque no me deja vivir la vida, porque no me deja ser libre. No, es justo Dios en disgustarse cuando nosotros insistimos en pecar. ¿Sí? Ahora, ellos tuvieron todas las oportunidades para conocer la amorosa guía de Dios. El pueblo de Israel tuvo esa oportunidad, sí, pero no aprendieron. Por culpa de la desobediencia, su cuerpo cayeron en el desierto. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con nosotros si no despertamos. Si la iglesia en la actualidad, ¿sí?, tenemos la oportunidad en este momento de conocer la amorosa guía de Dios, las instrucciones correctas para hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros no aprendemos e insistimos en ser desobedientes, ahora sí que, no literalmente, pero sí nuestro cuerpo va a caer en el desierto en ese sentido, ¿verdad? Es decir, vamos a ver algo malo para nosotros en ese sentido. Si entristecemos y enfadamos a Dios, eso constituye una tragedia por la que vamos a pagar graves consecuencias. ¿Sí? También podemos contristar al Espíritu Santo con el pecado, como dice Efesios capítulo 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, los israelitas que no tuvieron fe merecían morir inmediatamente. Sí, porque Dios no es injusto, es justo. ¿Sí? Como le sucedió a 10 de los 12 espías en Números capítulo 14, versículo 36. Ellos merecieron lo mismo, ¿verdad? Entonces, Dios permitió que algunos murieran de forma natural durante los 40 años en el desierto. Fue la oración de Moisés la que previno una destrucción repentina, como dice Números capítulo 14. Tenemos que aprender del desatino de Israel, ¿sí? Porque dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Versículo 18. Sino aquellos que desobedecieron. Y en el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar. Al final dice, ¿a causa de qué?
O sea, no fue porque a Dios se le pegó la gana y dijeron, no, ustedes no van a entrar, nada más porque yo quiero. No. Fueron desechados o eliminados, hablando de ese aspecto, ¿por causa de qué? La incredulidad provocó eso. En el 18 dice, y a quienes probó que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecen. Exactamente. Entonces, esa palabra desobediencia, por eso la liga en el versículo 19 con la palabra incredulidad. ¿Sí? Por esta razón. Exactamente. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos entender que la causa del problema en esta carta de Hebreos la constituye en general la palabra incredulidad o la falta de confianza en Dios y su bondad. Ese mismo problema puede suceder en este momento, ¿sí? La falta de confianza constituye la causa de la mayoría de nuestros problemas actuales de nuestra vida. Cuando un hombre pierde confianza en Dios, estará en un océano sin costas y lleno de remolinos, de piedras, de arenas movedizas, donde es imposible encontrar un anclaje seguro, ¿sí? Puede que a otros a nuestro alrededor se inquieten, sin embargo nosotros podemos permanecer tranquilos con una fe firme, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros ahorita? Entre más queremos obedecer a Cristo, entre más queremos permanecer firme, ¿qué pasa? Hasta la misma familia nos da la espalda, hasta los mismos vecinos también a veces dan la espalda. Pero entre más queremos obedecer a Dios, va a haber más pruebas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Si no queremos tener problemas, si no queremos tener pruebas, no hagamos nada, ¿sí? No hagamos nada y solamente vamos a esperar a irnos a la condenación eterna juntamente con los demás por ser indiferentes a la palabra de Dios. Son negligentes. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que también entender que si queremos entrar al cielo, porque esa es nuestra meta final, ¿sí? No debemos dudar de la absoluta veracidad de la palabra de Dios, ¿sí? No debemos desobedecer a Dios. No debemos tener un corazón lleno de incredulidad, ¿sí? Así que en el Nuevo Testamento, una y otra vez, se nos habla de la obediencia a la fe y también de la desobediencia con infidelidad. Son dos cosas que puede tener el cristiano en la actualidad. Sigamos esforzándonos a ser obedientes y llenarnos de fe con el fin de llegar a la meta final, ¿sí? Así que creo que este tema de esta mañana nos debe llevar a pensar esto, nos debe llevar a meditar esto. No tengamos un corazón malo de incredulidad, ¿sí? No tengamos eso. Nadie debe considerarse inteligente porque rechace las evidencias de la existencia de Dios. Lo hace porque su corazón es malo y toma un rumbo en descenso constante, ¿sí? Cuando un hombre se obsesiona, ¿verdad?, por el pecado, ¿sí?, naturalmente su corazón se endurece, ¿sí? Es algo natural. Y el proceso de alejarse de Dios es lo más difícil, ¿sí? Entonces, no permitamos que suceda eso. No permitamos en absolutamente que suceda eso. El resultado que se da de apartarnos de Dios, ¿sí?, es algo que incluye un acto personal de deserción de algo en lo que alguien alguna vez creyó. Y qué feo es eso. Ayer mencionaba también uno de los hermanos en la reunión que teníamos. Mis hermanos, yo tengo un miedo, dice, la verdad, dice, es algo muy, muy fuerte. Dice, a veces ver a ciertas parejas, sobre todo líderes, dice que le están echando muchas ganas, que son activos y que de repente, dice, tú te das cuenta que incluso que se separaron y se fueron de la iglesia. Así dijo, y dice, yo tengo miedo de que algún día me pase eso, dice. Entonces, eso es algo que incluye esto, la deserción de lo que alguna vez creímos. ¿Cuántos de nuestros
¿Cuántos hermanos ahorita están en su casa que desertaron de lo que alguna vez creyeron? ¿Cuántos de nuestras familias que también creyeron en Cristo, que obedecieron a Cristo, ahorita están en sus casas sin ningún problema, entre comillas, sin ninguna preocupación por Dios, pero que desertaron de lo que alguna vez creyeron? Eso es feo. Sin embargo, ¿verdad? Están en un peligro aún más fuerte, porque no solamente se apartaron de Dios, sino que también están dándole la espalda a la esperanza. Y cuando Cristo regrese, no puede ser abogado de ellos. Cuando Cristo regrese, no va a poder decir a Dios, ¿sabes qué? Mira, él se portó mal, hizo las cosas mal, pero le echó ganas, porque no va a poder. Él se portó mal, no me quiso seguir, me ignoró, así que yo no puedo abogar por él. Y eso es lo que no entienden. Es como los borrachos, ¿sí? No entienden las consecuencias que va a venir después. Exactamente. Y un cristiano que se revela a la voluntad de Dios, hasta que llegue el momento de sufrirlo, ya no va a haber tiempo ni de decir ¿para qué lo hice? No va a haber tiempo para eso. Están en peligro, ¿sí? En la congregación, en todas las congregaciones se necesita de este aliento hoy, más que nunca, ¿sí? Porque el atractivo que proviene del mundo engaña las mentes y endurece los corazones hasta el punto en que las personas que antes eran activas a Dios, mejor se alejan. ¿Es tanto el problema? ¿Sí? Pero dice, ¿qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es ¿qué? El corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque podemos decir, no es que yo me fui porque yo creí que estaba mejor, yo me separé de Dios porque amaba más a mi esposa, o más a mi esposo, o más a mis hijos. O sea, en cierta forma ese desprendimiento fue sentimental, ¿no? O sea, en ese ejemplo, ¿no? Pero dice aquí, dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No, nada nos debe de mover de nuestra fe en Cristo. Es por esa la necesidad de la exhortación todos los días, ¿sí? Ese alimento y ese aliento que debemos recibir en la exhortación debe ser frecuente, ¿sí? Debe ser cada momento. Si nos preguntamos quién puede estar solo, la pregunta sería nadie, sobre todo cuando estamos en Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros puede endurecerse por el engaño del pecado al no haber una exhortación regular y continua en nuestra vida espiritual. Si somos una congregación que estamos acostumbrados solamente a recibir mensajes que se adaptan a mi pensamiento o que me dan por mi lado, entonces mi crecimiento espiritual no va a ser bueno. No, pero si yo recibo la exhortación correcta de Cristo, voy a crecer espiritualmente y las probabilidades de que yo caiga en la incredulidad va a ser menos, porque voy a estar constantemente luchando para ser mejor. Entonces, la exhortación nos da una fuerte motivación. Eso es lo que no queremos entender. Muchos dicen, hermano, pero es que este hermano solamente exhorta y agarra ese texto y hasta parece que hizo el tema para mí. Bueno, dicen por ahí, ¿qué dice el dicho? Que si ¿cómo dice? Si el río suena, Es que agua lleva. exactamente, ¿no? Te quedó el saco. Exactamente. Entonces, debemos aprender a aceptar con amor la exhortación del Señor. Porque si nos exhorta es porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos, porque no quiere que caigamos en la incredulidad, porque no quiere que nos desliguemos de la esperanza por la cual Él ya pagó su propia vida. Por eso nos insiste en eso. Así que cuando los miembros de la congregación ven a otros miembros desviarse sin darles ninguna exhortación ni amonestación, eso es muy cruel, pero no es la que nosotros pensamos, ¿no?
No es de que, un hermano ya no quiso venir, tiene un mes que no se reúne, vamos a ir a recordarle que la Escritura dice esto y que si no lo hace se va a ir al infierno. No, eso no es la exhortación. Hay que exhortar con mansedumbre, hay que exhortar con amor, pensando, ¿sí?, de que así como le voy a hablar a él, me gustaría que me hablaran a mí también. Eso es lo que Cristo necesita. Debemos alentar a nuestros hermanos diariamente con Dios. Podemos apreciar el final desde el comienzo. Nuestras pruebas presentes son insignificantes cuando las comparamos con la gloria que vamos a recibir. ¿Sí? Dios hace todas las cosas, ¿verdad?, que nos ayudan a bien a los que aman, a los que realmente le aman. ¿Sí? Así que no se está exagerando cuando se nos recuerda insistentemente de que sigamos firmes en la voluntad de Dios. No es una exageración, ¿sí? Así que la meditación en la palabra de Dios junto a la comunión, ¿sí?, nos hace un discípulo adecuado tocante al propósito de Cristo, ¿verdad? Así que debemos ser participantes en Cristo, debemos aprender a amar la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios, escuchar la exhortación, escuchar la advertencia. Pero si no queremos escuchar las advertencias, entonces no nos quejemos cuando venga el juicio y nos diga el Señor, ¿sabes qué? No te conozco. Oye, Señor, pero si yo fui el más activo de la congregación, sí, pero no te conozco. Porque tú hiciste lo que tú querías hacer. Porque tú hiciste lo que tú creías que era mejor hacer. ¿Te sentías mejor sin mí? ¿Te quedabas más a gusto en tu casa sin hacer nada en vez de reunirte? ¿Así es lo que tú querías el día domingo para no venir a la congregación? Entonces, por ese motivo no te conozco. Oye, pero si yo fui el que di mejor ofrenda, si yo fui el que di más alimento cuando fuimos a los hospitales, si yo fui esto y para aquello, sí, no importa, no te conozco. Eso será duro, ¿verdad? Eso será duro. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque si no, la incredulidad nos va finalmente, ¿sí?, a llevarnos a la desobediencia total. Y eso es ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo? Provocó a Dios. No provoquemos a Dios. Por ningún motivo provoquemos a Dios en este momento. En nada. No provoquemos a Dios en ninguna manera. Mejor quitemos de nuestra mente la palabra incredulidad y adoptemos la palabra obediencia hasta que muramos. Porque eso nos va a llevar a donde se encuentra nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ya para concluir, quiero solamente hacer un comentario. Si nosotros no queremos dejar de hacer lo que se nos pega la gana, puede que nos acostumbremos tanto al pecado que no deseemos hacer frente al cambio. A lo mejor ni siquiera nos va a dar ánimo de cambiar para bien. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar tan duro que no vamos a anhelar ser diferentes, ¿sí? Sin embargo, lo único que va a suceder es que vamos a provocar a Dios para la ira de la cual ya viene, porque esa ira nadie la va a detener. Así como no vamos a detener la bendición, así como no vamos a detener la corona de vida para los que luchan, tampoco vamos a detener la ira que Dios va a tener, ¿sí? La obediencia constituye una idea clave en lo que hemos visto en este tema, ¿sí? Así que hay que hacer una balanza entre si somos incrédulos o somos obedientes, aún siendo cristianos. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿De la parte de incrédula o de la parte obediente? ¿En dónde queremos estar ahorita? Y depende de eso, también va a depender nuestro futuro hoy, porque Dios también nos va a pagar hoy conforme a lo que hoy hicimos. No podemos decir, mañana, pasado, ahorita voy a aprovechar lo que yo quiero hacer, al cabo que Cristo me perdona porque Él es amor. No debemos hacer eso. Porque nadie sabe los tiempos de Dios. Exactamente.
La fidelidad es esencial para la salvación, ¿sí? La idea misma de una certeza eterna, sin condiciones, constituye un concepto ajeno a las Escrituras, ¿sí? El día de ayer mencionaba a Freddy, precisamente, le hacía este comentario, ¿verdad? Le digo, mira, tú sabes que nuestro tiempo en esta tierra no lo tenemos comprado en absoluto. Ahorita a lo mejor nos podemos sentir jóvenes, nos podemos sentir fuertes, nos podemos sentir sin ninguna necesidad, pero así como nosotros nos sentimos, nos podemos sentir, muchos lo sintieron y solamente este mes ya no están. Así que, ¿qué vas a hacer con el tiempo que Dios te da? No esperes más, le digo, no esperes a que Dios, a que surja algo para que tú entiendas. Si lo entiendes, hazlo. Lo mismo va para nosotros. Si nosotros entendemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Y si entendemos lo que no tenemos que hacer, apartémonos de ello. Sí, porque el tiempo es hoy. Exactamente. Entonces, no provoquemos a Dios, porque si no vamos a caer como aquellos cuerpos en el desierto, ¿no? Entonces, y eso va a ser lo de menos, que nuestro cuerpo caiga, ¿sí? Sino que lo peor va a ser que nuestra alma va a ser echada al infierno, simplemente Por culpa de nosotros. por culpa de nuestra propia negligencia e indiferencia a la voluntad de Dios. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para que tomemos decisiones correctas en su voluntad. Oremos. Eterno Padre Celestial, en esta mañana, Padre bendito, gracias le damos primeramente porque nos ha permitido compartir este mensaje, esta palabra, Padre, que también nos trae una gran enseñanza. Nos recuerda, Padre, que debemos tomar en serio realmente lo que somos en su voluntad, porque usted se tomó en serio, Padre, también el poder ayudar al hombre enviando su propio Hijo, y eso es porque usted tomó en serio ese amor tan maravilloso que tiene hacia nosotros. De igual manera, Padre, le suplicamos que usted nos ayude a que nosotros tomemos en serio estas cosas y que realmente, Padre, podamos vivir una vida conforme, en acorde a su voluntad. Le pedimos, Padre, que nos ayude, que permita que nuestro corazón y nuestra mente y nuestros pasos sean guiados por su santa voluntad. Le rogamos, Padre, que bendiga también a nuestros hermanos que se han alejado de usted, aquellos que se han apartado por motivo del pecado y de la incredulidad. Le pedimos, Padre, que usted les permita volver nuevamente, que usted nos guíe también, Padre, para poder ser personas con mansedumbre, con humildad, con amor, para poder también acercarnos a nuestros hermanos que se han retirado, para poder, Padre, también hacer esa labor de poder traerlos nuevamente al camino, Padre bendito. Le pedimos también que bendiga a nuestras familias, que también ellos, Padre, se encuentran en esa situación. Bendígalos, Padre bendito, y que también usted permita que ellos puedan tener ese momento, Padre, de poder meditarlo y de poder cambiar su mentalidad. Le pedimos, Padre, también que nos fortalezca a nosotros, porque no estamos exentos, Padre, también de poder caer en un error como este, pero le pedimos, Padre, que nos ayude para que cada día nuestra única meta, Padre, sea servirle, sea amarle, sea, Padre, poder estudiar su palabra, también sea, Padre, poder escudriñar, sea alimentarnos, para que de esa manera, Padre, nos estemos ejercitando conforme a su palabra. Le pedimos, Padre, también que nos perdone nuestros pecados y que también, Padre, permita que las personas que aún no son parte del cuerpo de Cristo entiendan el peligro que están viviendo, Padre, y que entre más pasan en ese pecado, su corazón se hará más duro, y de esa manera, Padre, no van a tener la oportunidad de tener ese ánimo de poder escuchar su palabra. Le damos gracias, Padre, pues, porque nos ha permitido escudriñar esta palabra, y le pedimos, Padre, que usted nos ayude para que podamos crecer espiritualmente, y también, Padre, que su voluntad se refleje en todo nuestro diario vivir. Le pedimos por todo esto, Padre, y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.